No es fácil decirles esto, pero creo que nos engañaron. Creo que nos engañaron cuando nos decían que el evangelio era tan fácil, y el día que nos evangelizaron por primera vez, nos dijeron que todos nuestros problemas se iban a solucionar y que todos nuestros sueños se iban a volver realidad. Nos engañaron al decir que todos los males iban a desaparecer, pero qué engaño, qué bárbaros. Nos vendieron algo barato, una copia china, porque leyendo las escrituras me doy cuenta que el evangelio es muy difícil. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que el evangelio sea imposible, ni que la fe no exista, pero no nos enseñaron bien. Creo que nos hicieron ver las cosas de una manera diferente y no como debían ser. Es como una historia la que nos contaban, pero una historia que alguien escuchó pero que nunca vivió. Porque al leer yo la palabra me doy cuenta que la fe y la vida cristiana, el seguir a Cristo, es difícil. La misma Biblia dice que el camino a perdición es ancho, pero el camino que lleva a la vida eterna es muy estrecho. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia. Nos decían que todos nuestros problemas se van a resolver y que Dios será esa solución, pero creo que no nos contaban una pequeña parte, que al momento de enrolarnos en Cristo, siendo sus hijos, las cosas se ponían difíciles, las cosas se ponían complicadas, porque es como enrolarse en el ejército, y los que han estado ahí se darán cuenta lo difícil que es. No llegás y te esperan con sándwiches y Coca-Cola. Llegás y empezás a entrenar y empezás a avanzar, y te das cuenta en algún momento que quizás no vas a poder llegar. Pero hay que seguirlo haciendo porque es parte del entrenamiento. Y yo recuerdo que en mis inicios parecía muy fácil, parecía sencillo, como otros te lo hacen ver, y que no te preocupes. Esto es bonito, es como un paseo por el parque. Pero no, resultó ser una carrera de obstáculos cada vez más difícil. Y no es que no se pueda superar, simplemente fue diseñada de esa manera, porque el camino al reino es una vereda complicada, es una vereda difícil. No sé si ustedes recuerdan, pero hay una fe interesante de un hombre que le dijeron con el tiempo que era el padre de la fe, que después de muchos años que Dios le promete que iba a tener su hijo, su esposa concibe un hijo, pero de repente Jehová le dice: ¿sabes qué? Dame a ese hijo en sacrificio. Me parece algo completamente disparejo y algo completamente contradictorio, porque como el Dios que te dio esa bendición te va a decir al mismo tiempo que se la entregues de regreso. Y esa fe de Abraham me parece completamente contradictoria también a la fe que hoy decimos tener, porque nuestra fe de hoy es creer que es como llamar a un número telefónico y creer que al momento de hacerlo todo por arte de magia va a cambiar. Pero caminando y experimentando en Dios me doy cuenta de que la fe al final viene siendo como confiar ciegamente en el piloto del avión que va manejando, que no sabes quién es ni cómo se llama, no sabes si tiene familia, no sabes cuántas horas de vuelo tiene, no sabes si va a ser capaz de llevarte con bien, no sabes el estado en que está el avión. Pero a pesar de eso, te subís y llegás al final. Y la fe es eso, la fe es como dejarse ir en un río sin balsa y sin remos, confiando que el que te va guiando sabe lo que hace. Pero nos vendieron otra cosa, nos hicieron creer que esa fe y esa esperanza era una manera instantánea de obtener cada capricho y de declarar y decir no acepto un no por respuesta, cuando las cosas eran completamente diferentes. Recuerdo también, en esa historia va Abraham con su hijo y muchos la vemos de una manera simple, pero se pueden imaginar que iba pensando Abraham en todo el camino: híjole, ¿cómo es el Dios que me dio este hijo y me pide que lo mate? ¿Cómo voy a ser capaz de matar a este niño? Ahora imagínense al niño. ¿Se pueden imaginar el pensamiento del niño en su cabecita diciendo: llevamos la leña, el fuego, mi papá ya afiló el cuchillo, pero ¿dónde está el becerro? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? En un momento Isaac le pregunta a su padre Abraham: padre, ¿a dónde está el sacrificio? Y su padre le dice: Dios se proveerá de sacrificio, cuando era el niño el que iba a ser sacrificado. Y me sorprende que esa fe
no es como la que tenemos ahora. No es una fe en donde Abraham empezó a orar y dijo, declaro, y no recibe un no por respuesta con que Dios me va a sacar de esto. La fe de Abraham fue, bueno, si Jehová dice que esto se haga, se va a hacer. Y aunque no parezca fácil, aunque vaya en contra de nuestra lógica o sentido común, Abraham acepta la voluntad de Dios, que muchas veces la voluntad de Dios se aleja de nuestra voluntad y muchas veces la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros quisiéramos para nosotros mismos. Y a Dios le agrada que Abraham confíe no en que él va a hacer lo que Abraham quiere, sino que Abraham confíe en que Dios va a tomar la mejor decisión sobre su vida, y esa es la fe. La fe no es una esperanza como la que normalmente tenemos en la tierra, esperar que todo va a mejorar, no, porque muchas veces la voluntad de Dios es que todo empeore, pero para bien. Y no tiene sentido, nunca tiene sentido, porque la voluntad de Dios por lo general se aleja casi siempre de lo que nosotros queremos, pero al final nos damos cuenta de que la voluntad de Dios siempre es buena. Al momento es difícil asimilarla, como Abraham. En ese momento él no entendía qué pasaba, no sabía por qué estaba sucediendo y pasando por esa maraña de situaciones, y que tenía que entregar al hijo que tanto le había costado tener a sus 100 años, pues tenía que darlo. Imagino que fue muy difícil. Pero esa fe es la que debemos tener, no fe en que Dios puede cumplir todos nuestros caprichos, sino una fe en que podemos confiar en que Él va a tomar la mejor decisión en nuestra vida y que debemos escucharlo. Que esas decisiones que Dios toma por nosotros muchas veces nos van a hacer pasar por caminos muy oscuros. Eso es muy real. Pero no tenemos que olvidar que el destino de seguir la voluntad de Dios dentro de esa fe es vida eterna. Y el destino de seguir nuestro propio camino a nuestra forma es una muerte eterna y condenación. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de Abraham, el padre de la fe, que si bien es cierto se equivocó como nosotros nos hemos equivocado en nuestra vida, pero lo que hizo bien fue confiar y tener fe en que Dios iba a tener el control de su vida independientemente de lo que pasara. Y eso es muy difícil, pero creo que no es imposible. Seguimos intentando porque esta es una carrera que no se ha terminado, y pues ustedes sabrán, el momento de avanzar es hoy, con fe y esperanza, no en que Dios cumpla nuestros caprichos, sino que Él cumpla su voluntad de acuerdo a lo que ha planeado para nosotros en la eternidad.